Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias a nuestros amigos de Facebook que nos siguen domingo a domingo y los miércoles también. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por permitirnos entrar en su casa en varias partes del mundo con la palabra de Dios. Y tratamos siempre de esforzarnos para ser bendición. La palabra es bendición, pero también tratamos de esforzarnos para ser claros en el mensaje. Así que reciba allí donde está, en cualquier parte del mundo, la palabra y el mensaje para este día, para su vida. Amén. Así que diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos de nosotros de alguna manera tenemos habilidades diferentes que de alguna forma nos caracteriza y nos ha dado a conocer a los demás. Unos tienen habilidad para los negocios, otros tienen habilidad para la creación, para crear cosas, otros tienen habilidad para innovar, otros tienen habilidad para crear, pero nosotros de alguna forma tenemos diferentes habilidades. Y esas habilidades en otro tiempo, sin duda, nos ha dado mucho rédito, mucho fruto, porque supimos aplicarla y para nosotros fue lo más importante en un mundo tan demandante. Con esas cosas que teníamos, hicimos muchas cosas. Tuvimos fruto, rédito, tuvimos incremento de muchas cosas y supimos usar en su tiempo. Sin embargo, y luego, después de haber conocido a Cristo, ninguno de los logros que podamos tener es gloria propia. Nada alcanzado es gloria nuestra. Todo lo que podemos alcanzar después de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que la gloria es para nuestro Dios. Todo aquello alcanzado, cuya gloria es de nuestro Señor, porque hay que resaltar al Creador y no lo creado. Esa gloria le pertenece al Señor. ¿Por qué? Simplemente porque Él fue el dador de su habilidad. Usted tiene una habilidad innata, algo que lo hace bárbaro, bien, algo que sabe hacerlo. En otro tiempo le dio mucho fruto, pero hoy sabemos que el fruto, si bien Dios bendice su forma, su tiempo, sabemos que el fruto es para Dios. Así que todo éxito que pueda alcanzar con sus habilidades, muchas o pocas, la gloria es para nuestro Dios. Por eso siempre es bueno no envanecerse de lo que podemos hacer. Podemos tener talentos impresionantes, dones extraordinarios, pero también eso puede jugar con el orgullo, que yo lo hice porque yo lo tengo. Y en esto siempre tenemos que estar de acuerdo en algo bien simple y bien sencillo, que todo lo que podamos alcanzar, la gloria de eso es para nuestro Dios. El que tiene que ser exaltado a través de todo lo que hacemos y de todo lo que ganamos es nuestro Señor. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo se estaba envaneciendo de una visión que Dios le había dado. Dios lo había llevado al tercer cielo y él llegó. Fue tanta su visión del orgullo y de la única persona a quien Dios había elegido para hacer eso fue él, que él ya hablaba en tercera persona, como para que el leyente o aquel que escuchaba se diera cuenta que él era el protagonista de la historia. Como nosotros, el apóstol Pablo tampoco era perfecto. No era perfecto, nosotros tampoco lo somos. Pero Dios le había dado una revelación tan poderosa que lo llevó a otro lado. Unos dicen que fue el paraíso, pero él habla del tercer cielo. Y allí le dio revelación y le mostró un montón de cosas. Y cuando Pablo vino en sí, él ya empezó a contar como fui el único hombre a quien Dios eligió para hacer eso. No hay otro. Y decía, conozco a un hombre. Entonces, cuando él decía, conozco a un hombre, hablando en tercera persona, él estaba diciendo, yo soy ese hombre. Y se estaba envaneciendo, o poniendo orgulloso por lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. Pero nosotros sabemos que el que tiene que ser exaltado, como dije al principio, es el Creador, y no lo creado. Lo que tiene que ser el exaltado es el dador de la vida y no aquel que vive. El que vive somos nosotros. Porque por misericordia y por gracia, Dios nos da vida cada mañana. Renueva su misericordia. Pero también Dios tuvo la necesidad de usar algo para que Pablo se mantuviera no en el orgullo, ni en la jactancia de decir yo tuve esa revelación extraordinaria que otro hombre ni en el tiempo ni en la tierra lo haya tenido, solamente yo. Y podía haber sacado incluso un libro de orgullo,
Pero Dios hizo lo necesario para que él se mantuviese en humildad, se mantuviese dependiente del Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, porque Dios nos ha dado habilidades, talentos, dones a cada uno. Si lo ponemos al servicio del reino, entonces la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Tal vez lo pusimos al servicio propio en otro tiempo. Posiblemente no fue bien, posiblemente no tanto, o así también hemos pagado consecuencias. Pero cuando sabemos que el Creador nos dio lo necesario para seguir avanzando, todo lo que hagamos con eso tiene que ser para glorificar a nuestro Dios. Pablo se olvidó por un segundo de eso. El apóstol Pablo contaba como diciendo, yo y nadie más. Y ahí fue ganando el orgullo hasta que Dios tiene sus métodos para traernos a tierra. Y gloria sea el nombre de nuestro Señor por eso. Que no nos permite envanecernos. No porque no querramos, lo podemos hacer. Pero Dios siempre pone un límite para que el orgullo no esté en nosotros. Para que la jactancia de lo que Dios nos ha dado, sea poco, mucho, la gloria de todo eso sea para nuestro Dios y mantenernos siempre dependientes del Espíritu Santo. Y ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice la Escritura, Pablo, hablando, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, él sabía que lo que había recibido de Dios lo podía levantar en el orgullo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo, cuando soy débil, cuando me siento débil, entonces cuando soy fuerte. A mí me llamó la atención el versículo 7, un párrafo que dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Me llamó la atención esa porción, un mensajero de Satanás. ¿Y cómo puede ser que perteneciendo a Cristo, Satanás tenga autoridad para hacer eso? Y fui algo bien sencillo, que es la explicación, en realidad el significado de la palabra mensajero. Y no hay ninguna revelación extraordinaria, sino que el significado mensajero es el que lleva un mensaje, recado, despacho o noticia a alguien. Es decir, es enviado para eso. El mensajero es enviado a llevar una noticia, un recado, un despacho a alguien. Y esto a mí me dio a entender cuando Pablo dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que estando en Cristo el enemigo puede meterse? ¿Sabe qué? Nada pasa a menos que Dios autorice. Aquí el enviado fue, según Pablo lo describe como mensajero de Satanás que me abofetee, es el aguijón en su carne. Eso que después le fue dificultoso hasta desarrollar su ministerio, y lo vamos a ver. Pero ¿cómo puede ser esto? Es que todo lo que sucede en nuestra vida es autorizado por Dios. Nada pasa si Dios no lo permite. Nada pasa si no está bajo el gobierno de Dios, bajo el control de Dios. Por tanto, cualquier situación complicada, crítica o difícil que pueda estar pasando en la casa, en la economía, en la salud, con los hijos, quédese tranquilo porque todo es permitido por Dios. Aunque Satanás meta su cola o su mano, está permitido por Dios. Esto significa que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo puede ser, pastor, que no salgo de una y ya caigo en otra? No me recupero de una enfermedad y me viene otra. Tengo un problema económico y parece que no levanto la cabeza, no salgo adelante. No importa, tranquilo. Si usted conoce al Dios en quien cree, tiene que saber esto. Que pase lo que pase, por más crítico, dificultoso y complicado que sea, Dios tiene el gobierno de eso. Y esto es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era autosuficiente, era muy dinámico, era muy trabajador en el ministerio. Él iba, hacía, relataba cartas, las escribía, las enviaba, predicaba la palabra. Y todo eso había recibido favor de parte de Dios, pero también revelación. Y al apóstol Pablo, ese aguijón en la carne, como él dice, ese enviado, ese mensajero de Satanás que lo bofeteaba, para él era dificultoso en su ministerio. Era algo complicado predicar y hacer su servicio con eso.
Por lo cual le pidió al Señor no una, sino 3 veces que se lo quitara. Nosotros podemos entender que a veces estamos obrando nosotros en las cuestiones del reino. Estamos en la obra de Dios y hay cosas que no se terminan. Problemas con los hijos, adicción, problemas en el matrimonio, dificultades económicas. Esas sorpresas que golpean la puerta de la casa y no sabemos ni cómo enfrentarlas. Entonces parece que esto no es parte del llamado. No es parte de lo que tenemos, del servicio que tenemos que hacer para el reino, para Dios. Pero ¿sabe qué? Es parte del servicio también pasar por dificultades. Porque no solamente desarrolla el carácter cristiano, sino también que nos permite ser mucho o un poco más dependiente de Dios. Ser dependiente de Dios. El apóstol Pablo aquí le pidió al Señor, Señor, por 3 veces te lo he pedido que quites esa dificultad de mí. No sé si era un problema físico o un problema que lo impedía de moverse, de hacer el llamado o de completar el servicio. Igualmente, de la misma forma, igual lo hacía. Pero él tenía eso en su carne. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que le haya rogado a Dios 3 veces y 3 veces Dios le ha dicho que no? Qué malo es el Dios que tenemos. Pero muchas veces tenemos necesidad de estar bajo presión para depender de Dios. Muchas veces tenemos necesidad de pasar por dificultades autorizadas por el Creador, supervisadas por nuestro Dios, para que aprendamos cada día a depender más de Él. ¿Puede Dios o podía Dios haber elegido otra forma de dependencia o de hacernos o de enseñarnos que tenemos que depender de Él? Algo menos riguroso, menos crítico, menos doloroso. Sí, lo puede hacer, pero hay momentos donde el Señor conoce nuestro límite y sabe hasta dónde puede llevarnos. Y si no es de esa forma, no aprendemos dependencia de Él. Yo fui una persona hasta conocer a Cristo muy autosuficiente y autodependiente de mí mismo. Bueno, si soy dependiente de mí mismo, soy autodependiente. Siempre hacía por lo que podía, por mi esfuerzo, por el trabajo, por lo que ganaba, por todo lo que podía hacer. Y siempre dije, muchos de aquí lo conocen, el 99% lo hacía yo y el 1%, si existiera, lo hacía el Señor. Y una de las cosas que siempre dije es, el día que pase a mi familia, el día que vea a mi familia pasar necesidad, ese día termino con mi vida. El día que nos casamos. Y todo eso pasó durante muchos años. La autosuficiencia, la dependencia de mí mismo, el orgullo, la soberbia, el llevar las cosas por delante, el porque el cargo me daba autoridad para hacer cosas. ¿Hasta qué? Llegó un día donde Dios dijo, Fabio querido, hasta acá. Y fue lo que pasó. ¿Y dónde usó Dios ese trato? Sino en ver a mi familia pasar necesidades. ¿Podía haber hecho otra cosa más fácil? Sí, estamos de acuerdo. Cambiarme de trabajo, sacarme de ahí y ponerme en otro lugar. Sí, lo podía haber hecho. De hecho, creo que sería más correcto. Pienso con mente humana. ¿Podía haberme hecho pasar esa prueba por mucho menos meses y no 11? Sí, lo podía haber hecho. Pero sin embargo no lo hizo. Él hizo lo que creyó correcto y más eficaz. ¿Para qué? No solamente para enseñarme que yo no era aquel que pensaba, sino que depender de Dios era otra cosa muy diferente. Y depender de Él me hacía mucho más fuerte de lo que podía hacer dependiendo de mí mismo. ¿Cómo lo usó el Señor? ¿Cómo usó el Señor esa estrategia, ese proceso? Sacándome todo lo que me hacía fuerte y dejándome completamente débil. Y fueron muchos meses. Ese fue el aguijón en mi carne, que clamé al Señor que se terminara, que clamé al Señor para que me llevara, que clamé al Señor para que me permitiera terminar con el sacrificio, con el sufrimiento. Y sin embargo el Señor no permitió ciertas cosas, pero sí otras, que me llevaron a depender de Él. Pasado el tiempo, uno dice, pasaron 11 meses, pero fueron 11 meses de sacrificio y dolor. Tal vez aquel que no es tan maduro puede ser, pero ¿cómo? Si se está sirviendo a Dios, si estás creyendo en el Señor, ¿por qué Él permite que pases todo esto? Y usted póngase en el lugar que sea necesario. La dificultad en el matrimonio, la adicción de los hijos. Esas cosas que a veces no tenemos ganas, no nos levantamos y no tenemos ganas ni siquiera de vivir. Y usted se pregunta, ¿y por qué? Y no sé por qué, pero hoy estoy desanimado. Y son cosas que suceden. Y dice, el diablo ya se metió en el ánimo de aquel. Y voy a orar para reprender, pero ¿sabe qué? Dios que permite que eso pase.
Porque si hay algo que Dios quiere es tener intimidad con nosotros, y entiendo esa intimidad en buen sentido. Lo que Dios quiere es dependencia de nosotros. Y no significa que cuando dependemos de Él nos haya quitado los talentos, las habilidades. No, lo que nos dio es nuestro. Irrevocables son los dones de Dios, dice la Escritura. Pero muchas veces esos talentos, esas habilidades son buenas. Y tenemos los recursos que son extraordinarios. Y tomamos decisiones por nosotros mismos, excluyendo a Dios. Y hacemos cosas por instinto, porque me parece que esto va a dar cierto, voy a tener suerte con esto. Y después pagamos la consecuencia. Incluso en la obra de Dios hacemos cosas que me parece que va a ser lo correcto. Me parece, pero no consultamos con el Espíritu Santo. Nos guiamos en el esfuerzo, en la energía, en los talentos, pero obviamos el paso de buscar a Dios. El apóstol Pablo tenía en cierta medida esto, de querer envanecerse y jactarse en ese orgullo, y lo veía de ese lado de lo que había hecho. Pero Dios le dijo, mijo, esto es dependencia de mí. No es del don de la revelación que te di. Tampoco te di esto para que lo grites a todo el mundo creyendo que tú fuiste el único elegido. Sin embargo, Dios lo que le estaba enseñando era la dependencia de Dios. No le sacó la visión, no le borró la revelación. Tampoco hizo oídos sordos a aquellos que escuchaban lo que Pablo contaba, sino que le dijo, tienes que depender mucho más de mí, no de los talentos, de los dones. Hay personas que se enorgullecen porque tienen dones extraordinarios. Hay personas, si he escuchado, que dicen, yo lo he sanado porque tengo el don de sanidad. Yo he hecho esto, alcancé esto, reuní multitudes. Cuando me pongo en una plaza, cuando predico en una plaza, la gente se amontona porque tengo esto, tengo ese llamado. No, querido, nada es nuestro, a no ser que sea dado por Dios. Entonces, tampoco es nuestro, es de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que los talentos no nos hagan jactarnos de lo que podemos hacer. Los dones que Dios nos ha dado no nos hagan enorgullecernos de lo que podemos hacer creyendo que es por nuestra propia fuerza. No, cuanto mayor talento, mayor servicio, mayor habilidad, mayor dependencia. Porque el que tiene que ser exaltado es el Señor Jesucristo, no nosotros sus hijos. El que tiene que ser levantado por encima es el Señor, nuestro Dios, no nosotros. Porque toda habilidad que usted tiene es dádiva de Dios, es don de Dios. Pastor, ¿vos te merecías este privilegio de predicar la palabra? No, tampoco lo pedí. Pero me fue dado por misericordia. Que lo haga bien o mal, también es por misericordia. No porque me lo mereciera. Y esto me va a llevar a mí no pasar dificultades en la familia, con los hijos, con los nietos, con los vecinos, con los hermanos. No, esto me va a llevar a tener dificultades con todas las personas. En tanto tengamos vida, vamos a tener problemas. Valdiendo la redundancia, el problema es ¿dónde busco yo mis recursos y dónde voy yo a depender? Si dependo de mis amigos, de los recursos, de los préstamos, del consejo de los extraños, o soy dependiente, totalmente pentecostal, dependiente del Espíritu Santo. Muchas veces el Señor permite algo en nuestra vida para enseñarnos que lo primero en nosotros es depender de Él. No depender de nuestra fuerza, de la habilidad que tengamos. Dios le puede presentar un negocio y usted dice, siempre fui hábil para los negocios. Gloria sea a Dios por eso. Eso era en otro tiempo. Pero en este tiempo involucra al Señor hasta en sus negocios, en su trabajo, en sus decisiones, en todo lo que vaya a hacer, no de un solo paso sin involucrar a Dios. Porque la jactancia de poder lograr algo creyendo que nosotros lo hicimos por nuestra propia fuerza, eso aborrece al Señor, porque eso habla de orgullo, de soberbia. Dios mira con amor al humilde, pero ¿de dónde mira Dios al soberbio? Si no, de lejos. Y si es muy fácil, es tentador, con esa habilidad que usted tiene y en otro momento le dio mucho rédito, pero ahora está en el reino, es tentador que se jacte de lo que tiene y de lo que pueda lograr. Gané estas almas para Cristo. No, Dios te dio el don para hacerlo. Gané estas personas, hablé con estas personas y le hice la oración de fe y le hice que conocieran. No, usted no hizo absolutamente nada, es Dios. A través de su vida, la gloria es de Él. Y para Él y por Él.
Esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué significa esto y qué quiero decir con esto? Cada uno de nosotros tenemos habilidades, pero nunca se olvide, por más buenas o por más excelente que sea, que todas ellas vinieron con el paquete por misericordia, por gracia. Pablo lo pudo entender. Él dijo, y he tenido un mensajero de Satanás que me abofetea. Pero pudo entender el principio. Cuando el Señor le dijo, cuando Pablo le dijo 3 veces, le pidió al Señor que me lo quite. Porque no es necesario esto. Sí es necesario. Hay cosas que pasamos todos los días que son necesarias. Porque nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a depender más de Él. Nos lleva a no tirarnos por instinto, por suerte o por ver qué es lo que pasa, por providencia, a ver qué es lo que puede pasar. No, todo lo que haga, busque a Dios primero y Él dirá sí, no, o estoy esperando o pensando en otra cosa mejor. Entonces Pablo pudo entender y le rogó al Señor que lo quite de mí. Y la respuesta de nuestro Señor pudo haber sido, está bien, cumpliste el propósito, prueba superada. O le podía haber dicho, sí, vamos a quitarlo. Pero sin embargo, el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y fui a una versión, la nueva versión internacional de ese versículo. Y la nueva versión dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué significa esto? Dios le estaba diciendo, Pablo, tranquilo, porque de esa molestia yo también tengo el control. De esa dificultad tuya que te impide ejercer plenamente el ministerio, que te mantiene a raya, eso que te tiene como, parece que enfermo, pero igual seguís haciendo lo que tenés que hacer. Yo tengo el control de eso. Lo único que necesitas es mi gracia. Porque mi poder, dice la versión nueva, actúa mejor en tu debilidad. Cuando usted está consciente de que Dios tiene el gobierno de todo, no le teme a nada. Nada lo puede debilitar. Y si lo debilita, levante su mano y dé gloria a Dios, porque entonces el poder de Cristo reposa sobre usted y lo hace fuerte. Cuando usted cree que no puede con la situación, o que le dieron un diagnóstico que no es muy esperanzador, o le dijeron que no puede levantar la cabeza, que estos tiempos son difíciles, no va a salir nunca adelante, usted confíe en Dios. Porque en tanto la gracia esté de su parte y el poder de Cristo repose sobre usted, aunque no vea movimiento, Dios sigue trabajando a su favor. Y si sigue trabajando a su favor es porque su gracia, no la suya, la de Él, está sobre usted. Y no necesita otra cosa, no necesita ponerse ni triste, no necesita a sus amigos, no necesita consejo de extraño, no necesita pasar por tiempos de pánico. Si tiene la gracia, lo único que necesita justamente es eso, la gracia de Dios. Y la gracia es eso que no merecemos, pero igualmente Dios insiste en darnos, que su bondad, su amor, Él pelea por nosotros. La gracia es todo aquello lo que nosotros necesitamos para no ser autosuficientes, para no decir, yo puedo con esto. Cuando esté en una situación en la cual no pueda, sea sincero consigo mismo y diga, yo no puedo con esto, Dios. Y deje que la gracia de Dios actúe. Si le han dicho que los exámenes no son muy alentadores, pues Dios puso la ciencia, me dicen por ahí. Tranquilo, pastor, Dios puso a los médicos. Sí, pero no se olvide de la gracia. No se olvide que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento en cualquier uno de nosotros. No se olvide que si usted puede estar pronto para la operación, Dios puede hacer un milagro, como lo hemos escuchado. Dios puede sacar el quiste, curar cáncer. Aquello de no comer harina, ¿cómo se llama? Dios puede curar al celíaco, como lo hizo aquí. Dios puede hacer curvatura en pie plano. Si Él puede salvar, puede hacer cualquier milagro. Nunca se olvide la gracia. Hay personas que le dan ese tipo de noticias y ya se hunden en la desesperación, en el miedo, en la angustia, y hasta puede ser normal. Lo que no es normal es olvidar, Señor, aunque esto me esté pasando, aunque esto me han dicho, aunque no vea esperanza en que mis hijos salgan de la adicción, yo confío en ti, porque es de tu gracia que yo me afirmo, es de tu misericordia que yo me cuelgo, es de tu mano derecha de poder,
la que me sustenta. De ella me afirmo, Dios. Puedo tener la visión de esa fe y declarar las cosas. Y decretar las cosas. Pero los decretos no son humanos. El decreto es divino. Usted puede declarar muchas cosas y habla de buena fe y está bien que lo tenga. Pero no se olvide que siempre la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Y cuando declare cosas y diga por fe, y aunque no declare, no significa que no tenga fe. Porque la fe es para salvación, no para que sucedan milagros. Creemos por fe para ser salvos. Los milagros son 500 pesos aparte y eso lo determina Dios. Usted declare las cosas y hágalo por fe. Y si no lo hace y espere en la gracia, no voy a declarar nada. Espero en el Señor porque sé que Él tiene el gobierno. Usted está actuando bien también. Porque está esperando en aquel que todo lo hace bien. En aquel que no erra nunca, que ese es nuestro Dios. ¿Viste la gracia? Tenemos que meternos mucho más en la gracia. Mire, Dios no nos quiere ni tibios, ni débiles, ni flojos. Para eso tenemos ya suficientes problemas en el mundo o en la vida. Pero sí nos quiere dependientes. Pastor, pero ¿cómo puede ser que yo dependa del Señor si las oportunidades se me dan? Pero ¿probó un día mezclar al Señor o meterlo en esa oportunidad y decirle al Señor qué es lo que tengo que hacer? Si usted nunca lo probó, entonces no va a escuchar ni un sí ni un no. Entonces no diga que Dios no interviene, porque no le da lugar. Usted tal vez lo hace porque siempre lo hizo toda la vida. Y le fue bien. Y tuvo lo que quiso y está bien. No tenemos nada contra eso. Pero el enorgullecerse no de sus actos, sino de lo que tiene, pensando que lo que tiene es más que el otro. Ese es el problema. Cuando usted no reconoce a aquel que le da todo, en todo y por todo, porque está tentado en decir, yo lo conseguí por mi propia fuerza, entonces ahí es cuando dejamos a Dios de lado. Y si hay algo que Dios es caballero. Si usted lo deja de lado, Él no se va a meter. De hecho, para que pasemos dificultades, Él le permite que un mensajero de Satanás nos abofetee. Lo dijo Pablo, no lo digo yo. Si será caballero el Señor, te permito que hagas esto. Pero si usted no lo busca, no lo quiere en su vida, Él tampoco lo va a obligar. Por eso usted tiene que saber que aunque lo que esté viviendo, pasando, sea crítico, complejo, y la felicidad no viene, la estabilidad económica no viene, las cosas que quiero parece que cada vez están más lejos, lo que he planeado todo me sale absolutamente al revés, tranquilo, Dios está en control de eso. Y Él va a decir sí, no, o va a decir estoy pensando en algo mucho más bendecido para ti. Nunca pierda de vista que todo lo que pasa, de Dios es el gobierno. Todo lo que sucede, de Dios es el gobierno. ¿Qué es lo que le dijo a Pablo? Bástate en mi gracia. O sea, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es mucho más efectivo cuando sos débil. Pablo lo dijo luego. Entonces, cuando soy débil, por eso soy fuerte. Y este es un principio que tenemos que entender. Pablo lo entendió y lo aplicó. Pero ¿cómo nos cuesta aplicar la dependencia de Dios? ¿Cómo nos cuesta aplicar eso? Decir, Señor, sé que todo va de mal en peor, pero sé que tú, Señor, no me has perdido de vista. Sé que tus vientos siempre soplan a mi favor. Sé que aunque yo no vea movimiento, que me reveles que algo estás haciendo, no estás quieto, Dios, estás peleando en mi favor. Entonces Pablo lo pudo entender porque en el versículo 9, el versículo 10, perdón, Pablo dijo, es por esto. O sea, es justamente por eso, porque la gracia de Dios está sobre mi vida, porque sobre mí reposa el poder de Cristo, porque entonces cuando soy débil, soy más fuerte. Entonces Él dijo, es por eso, justamente por la gracia, que me deleito, me gozo, me alegro en mis debilidades y en los insultos, y en las privaciones, y en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo leemos y nos parece tan fácil alcanzar la dependencia y estar convencido de que cuando la persecución, la angustia, la afrenta, las necesidades viene por Cristo, estoy tranquilo que Dios ahí tiene el control. Es tan simple leerlo, pero cuán difícil es aplicarlo en nuestra vida.
Porque nunca habrá un lugar mucho más fácil que decir amén que en la iglesia. Porque todos lo decimos amén. Uno dice, lo dicen todos. Uno aplaude, aplauden todos. La palabra lo tocó, usted dice amén. Pero esa misma palabra recorre toda la semana. Y es justamente fuera de las 2 horas de la iglesia donde vienen las persecuciones, las dificultades, las afrentas, las necesidades. Todas esas cosas que a nosotros nos hacen ver qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sigo buscando al Señor? ¿O sigo dependiendo de mi fuerza, de lo que pueda hacer? ¿Sigo dependiendo de mis recursos? ¿Sigo dependiendo de lo que yo creo que es correcto? El problema no está dentro en este lugar, el problema los 6 días y medio afuera de este lugar. Cuando las dificultades, las persecuciones, las angustias, las afrentas vienen. Pablo lo pudo entender y él dijo, entonces claro, es por esto, por la gracia, me deleito por esto, por la gracia de Dios. Me deleito en persecuciones, me deleito en afrenta, me gozo con las angustias, me gozo con los resultados de los exámenes todo negativo. Me gozo con la tribulación sobre mi familia. Me gozo porque mis hijos todavía siguen en la adicción. Me gozo porque el matrimonio se está cayendo a pedazos. Me gozo porque perdí el trabajo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? No me diga amén. ¿Sabe qué? Pablo lo dijo. Ay, pastor, pero esto es un cuento de Pablo. No, esto es palabra de Dios. No es un cuento de Pablo. Ojalá fuese un cuento de Pablo. No tendríamos la obligación de creer. Pero es palabra de Dios. Me gozo en persecuciones. Es por esto, por la gracia de Dios, que me gozo en afrentas, en insultos. ¿Cuántos de nosotros somos insultados a veces y queremos reaccionar de la misma forma? El poner la otra mejilla es para el otro, para mi hermano, no para mí. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos y nos traicionan? Ay, a mí me duele, a mí también. Pero tengo que aprender a gozarme, porque entonces reposa en mí el poder de Cristo. Porque entonces cuando soy débil, por gracia, Dios me está haciendo fuerte. Y si no hemos caído en abandonar todo, en dejar todo, en que todo se acabó, chau, se acabó, es porque reposa sobre nosotros la gracia de Dios. Porque motivo suficiente tendríamos para cerrar la Biblia y dedicarnos a otra cosa. Pero como sobre nosotros reposa la gracia, igual que sobre usted reposa la gracia de Dios, aún seguimos en pie y no hemos caído. Y no porque seamos fuertes todo el tiempo, al contrario, porque somos cada vez más débiles. Y cuanto más debilidad, mayor poder de Dios. Cuanto mayor debilidad, dificultades, mayor gracia de nuestro Señor. Por eso el Señor fue bien claro. ¿Alguien está ahí? Sí, siguen ahí, sí. Por eso el Señor fue bien claro cuando dijo, Pablo, sí podría haberte sacado de la aguijón. No en la tercera, sino en el primer ruego. Podía haberte dado otra prueba, sí, tal vez sí. Podía haber hecho algo que no sea tan dificultoso para que prediques la palabra y desarrolles el ministerio, pero ¿sabe qué? Te basta con mi gracia. Punto. Lo que necesitas para hacer lo que tengas que hacer, incluso con el aguijón en tu carne, es mi gracia. Lo que necesitamos usted y yo para seguir avanzando es la gracia del Señor. Pastor, vos no sabés la dificultad que hay en casa, no hay pan en la mesa, no se abren las puertas de trabajo. Bueno, yo no puedo hacer nada, a no ser orar. Pero apele a la gracia de Dios. Vaya a la gracia de Dios. Pastor, ¿y cómo puede ser eso? Simple, dependa de Él. Pero vos no sabés lo que es pasar meses. Sí, yo sé lo que es pasar meses. Y sé también lo que es la gracia de Dios. Y conozco la misericordia de Dios. Y vi la casa pasar necesidad 11 meses. Pero también vi la gracia de Dios. Que de alguna forma, no sé cómo, no dejó faltar casi nada en los momentos correctos. Porque merecíamos. Porque Dios se apenó, porque tuvo lástima de mis hijos. No, por gracia. Por gracia de Dios. Cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Él entendió clarito el principio. Él entendió clarito el desarrollo de su ministerio.
Él entendió clarita la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros depender del Señor? Pero depender en serio. No por el amén dominical, porque ese amén tendría que replicarse muchas veces durante la semana. Pero ¿cuántos pueden entender la gracia de Dios? ¿Cuántos pueden dependernos de su fuerza, su energía, sus recursos, sino de la voluntad de Dios, del amor de Dios? Lo que nos hace fuerte es la misericordia, es la gracia de nuestro Dios. Lo que nos hace fuerte no son las habilidades que Dios te ha dado para pelear en la vida, para tener buena suerte en los negocios o para salir adelante cada vez que te caigas. Las habilidades que Dios nos ha dado es para que nos sintamos cada vez más débiles, porque entonces su gracia nos hace fuerte. Y Él usará lo que sea necesario para que su gloria sea vista. Y cuando estamos en dificultades, esto es que su gloria se está manifestando. Es el poder reposando. ¿Sabes lo que es reposar? Podría decir el poder cayendo sobre ti. El poder entrando sobre ti. Pero Él dice el poder reposando y eso trae paz. Eso trae paz. Cuando algo reposa sobre nosotros, que no viene de golpe ni violentamente, que viene como un reposo, eso trae paz. Y ese es el reposo del poder de Cristo. Haga todas las cosas glorificando al Señor. Pero también crea que cada cosa que le pasa es para que Él se glorifique en su vida. Es para que Él derrame su gloria, repose su gloria sobre usted. Y nunca olvide que Él tiene el gobierno de todo. Tal vez el aguijón es esa enfermedad que no se la puede sacar de encima por nada. Bueno, Dios si quisiera hacer un milagro, lo hace así, se acabó. Tal vez es esa situación económica que no levanta la cabeza nunca a flote, pero si está vivo es porque no le ha faltado nada. Tal vez ese problema con los hijos que usted se pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues en la gracia tiene que decir, Señor, ¿para qué es esto? Sé que es para que tu gloria se manifieste. Es para que tu gracia me haga fuerte, porque cuanto más débil, tu gracia me hace poderoso, me hace fuerte. Tal vez hoy, después de tantos años, tenemos que aprender a depender un poquito más de Dios. Y dejar ese orgullo, esa suficiencia, si Dios me ha dado la habilidad es porque yo puedo salir adelante. Ninguna de ellas es para uso propio. Todas ellas son para glorificar al dador de la vida, pero también al dador de los dones. Ese día que usted se levanta y no tiene ganas absolutamente de nada y parece que lo más que se quiere morir que otra cosa. Que no sabe lo que le pasa y parece que todo está en su contra y usted no hizo nada, pues nunca hacemos nada. Pues dependa de Dios. Vaya a la gracia. Pastor, ¿y cómo pues? ¿Dónde es eso? Pues tranquilo, necesita medio metro cuadrado. Su rodilla doblada y se mete en la gracia. Es lo único que necesita. De los problemas, Él se va a encargar. De las dificultades, pues Él tiene el control. De sus necesidades, pues, Él mismo dijo, no he visto justo desamparado. ¿Quiénes son los justos de nuestro Dios sino nosotros? Dependa más de la gracia de Dios. Todo lo que vaya a hacer, absolutamente todo, aunque anteriormente le haya dado rédito, crea que hoy es nulo. Involucre al Señor y verá su gracia. Amado Dios y Padre, bendecimos tu nombre con acción de gracias, poniendo delante de tu altar nuestra vida, Señor, así como somos. No creyéndonos que somos más que nadie, pero también menos que nadie de Dios. Nadie mejor que tú nos conoce como somos, Señor. En lo público, pero también en lo privado. Y no podemos ser algo que no somos, Señor, porque tú nos hiciste de una forma, Dios. Tú eres nuestro Padre y nos conoces. Pero también en esta hora, Señor, sabes que tal vez a alguien le ha sido difícil depender de aquel a quien no ve. Cree, pero no ve. Le ha sido difícil depender de la gracia porque no la entiende, porque siempre parece que todo no tiene movimiento, todo está quieto. A alguien tal vez aquí o a través de las redes le ha costado depender de Dios, porque cree que Dios está quieto, no se mueve, no hace nada a su favor. Pero Señor, aquí nos dice tu palabra que lo que nos basta a cada uno de nosotros es tu gracia, no otra cosa. Ni poder, ni unción, ni gloria, solamente gracia. Gracia y misericordia. Mi oración para esta mañana, Señor, es que no importa los años que tengamos en el Evangelio, pueden ser 6 meses, 2 meses, 3 años, 15, 20, 30 años,
Que tú nos enseñes a depender cada vez más de ti, Señor. Que cada día por nosotros seamos más inútiles y débiles. Que tengamos necesidad de depender de ti todos los días de nuestra vida. Necesidad cuando nos levantamos, Señor, de abrir nuestros ojos y tener la necesidad de darte gracias. Cuando salimos de la casa, necesidad de poner nuestra vida delante de tu altar. De poner la casa bajo tu gobierno, bajo tu control, Dios. La necesidad tenemos. Porque esa gracia, Señor, es tan grande y abarca tanto que todo lo que podamos poner allí, nada la va a sobrepasar, Dios. Entonces, Señor, no importa cuán duro sea nuestro corazón en las cosas del reino, no importa cuán autosuficientes seamos, Señor, hasta el día de hoy, no importa, Señor, cuánta dependencia tengo de mi esfuerzo, de mi inteligencia, eso tendría que dejar a un lado el día que te conocimos, Señor. Y a través de tu palabra nos has enseñado que eso era en otro tiempo, Dios. Pero que a partir de hoy, a partir de que te conocimos, la dependencia tiene que ser totalmente de ti, en todo y por todo. Y estar completamente convencidos de que todo lo que pasa, aunque crítico sea, es porque tú lo permites, Señor. Es porque todo está bajo tu control, Dios. Es porque nunca has perdido el gobierno de absolutamente, nunca estás mirando un costado, Señor. Siempre tus ojos de amor están puestos sobre cada uno de nosotros. Por eso, Señor, enséñanos a meternos en la gracia cada día, Dios. Cuando nos levantemos, cuando tengamos decisiones a tomar, cuando se nos presente un negocio, cuando tengamos que movernos de un lado a otro, que dependamos de la gracia. Si tú dices sí, entonces iremos. Si tú dices no, y aunque nos parezca que es conveniente ir, no iremos. Pero enséñanos a ser totalmente dependientes de ti, Señor, para que podamos también hacer que otros conozcan que en nosotros está tu gracia, tu presencia y tu favor. Para que también podamos ser bendición al que nos rodea, Dios, y que entiendan que no nos movemos a menos que tú lo digas. Que no nos movemos por nuestras habilidades, por nuestra autosuficiencia, por nuestros recursos, por nuestros dones, sino que a pesar de tenerlos, no nos movemos sino tú cuando lo indiques, a menos que tú lo digas, Dios. Señor, esta oración es corta, Dios, pero sé que tu Espíritu Santo está ministrando y esto trae madurez a nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, entonces por todo esto pude entender que me deleito, me gozo en afrentas, en dificultades, en insultos, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces es que la gracia me hace fuerte. Señor, gracias. Bendecimos tu precioso nombre. Y sabemos, Señor, Dios mío, que el Espíritu Santo está actuando, así como en mi corazón, en el corazón de cada uno de mis hermanos, aún aquellos a través de las redes. El Espíritu Santo está actuando y nos está enseñando a que seamos más dependientes de ti cada día, Dios. Tan dependientes que tengamos que pedirte permiso hasta para poder respirar, Dios, que es algo natural. Que podamos desarrollar los dones y talentos en base a tu voluntad y según tus lineamientos. Que aquello que nos dio mucho fruto y rédito en el pasado, Señor, bueno, allá quedó, Señor. Pero hoy todo lo que hagamos va a ser eficiente. Cuando te buscamos a ti, empleamos los recursos que tú nos has dado para gloria tuya y no nuestra. Entonces vamos a ser mucho más eficaces para la gloria de tu nombre. Señor, gracias te damos. Muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.